Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy día es la quinta semana de nuestra cuarentena y nuestra vida ha sido trastornada desde que llegó el coronavirus. Muchos tenemos que estar mucho tiempo en casa, tenemos que tener ese aislamiento social y, y los que tienen la fortuna de trabajar, hacer teletrabajo, a los escolares que tenían que ir al centro de trabajo, de escolares, de estudios, ahora tienen sus clases en casa. Ya no hay necesidad de salir a trabajar porque estamos impedidos temporalmente y entonces tenemos más tiempo, ¿no? Ya estamos un poco, muchos andamos descuidados, andamos en pijamas, ¿no? Descuidados, en nuestra apariencia, sin afeitarnos, ¿no? Muchos ya estamos con el cabello largo porque ya no podemos salir a los salones de belleza, a los peluqueros, a cortarnos el cabello. Tenemos más tiempo porque ahorramos en nuestros viajes. Si gastamos de 3 a 4 horas de viaje diariamente, ahora lo tenemos ahorrado, lo tenemos en la casa. En las horas de estudio ya no son horas de estudio de 6 horas que hacían los escolares, universitarios, ahora lo hacen virtuales, los hacen más cortas. Escuchar que escolares que 3 veces a la semana tienen clase y que en el día no tienen 6 horas más que 2 horas, 3 horas de clase y se acabó. Y ya nosotros los cristianos no tenemos que ir a la iglesia físicamente, lo hacemos todo por internet. Ya no tenemos que gastar tiempo en vestirnos y etcétera, y esperar. Los cultos los hacemos ya más cortos, todo lo hacemos más cortos. Los que servían al Señor venían a ensayar la música, a practicar, a arreglar el lugar más temprano en el templo, a arreglar la silla, el equipo de sonido, ya todo eso ya no es necesario y entonces tenemos más tiempo. Y a veces pienso el no poder ir a la iglesia, no tener contacto físico con los hermanos cara a cara, ha ido afectando de repente, no solamente afecta a nuestra vida económica, académica, sino también afecta a afecta a la iglesia. Y ya no tenemos ese contacto físico. Y ya no sentimos esa premura de venir a arreglarme, tenemos que ir al servicio. Ahora me levanto cuando quiere, veo el mensaje, allá lo tuvieron a las 9, ya yo lo veo a las 10, a las 11, en la noche. Ya no tenemos esa premura, nos hemos vuelto de repente poquito a poquito más desordenados, desorganizados, flexibles o relajados. El no vernos físicamente ya no nos podemos animarnos unos a otros, ya no está, se conectó, etcétera, y entonces un poco como nos ha afectado y de repente el no poder trabajar, no poder tener nuestra vida normal nos ha afectado de repente a nuestra espiritualidad. Menos leemos la Biblia, no somos menos, somos menos animados por unos por otros. Ya nuestro tiempo de oración que teníamos con los hermanos, por no juntarnos, no vernos, no tocarnos, ha disminuido. Yo creo que en muchas áreas de nuestras vidas el deseo de estudiar la palabra, de estar al servicio en comunidad, ha afectado. Por eso, hermanos, vamos a empezar una serie de estudios bíblicos basados en las 7 mensajes del Apocalipsis, a estas 7 iglesias que Jesucristo dio por medio de su ángel que se lo dio al apóstol Juan. Vamos a estudiar. Dicen los estudiosos, mm, diríamos, bibliólogos, ¿no? O eruditos, que se refieren a estas 7 iglesias, se refiere a 7 etapas de la iglesia históricas. Otros estudiosos, teólogos, creen que se refiere a 7 características. Ahora, ¿por qué 7? Porque siempre la Biblia 7 representa la totalidad, la perfección, ¿no? Y no es que Cristo eran sus favoritas y ignoró otras iglesias, ¿no? Simplemente eran las representativas de las iglesias de todas las épocas, de todos los lugares. Así que yo pienso que estas 7 iglesias, que cada una tenía más de una virtud y más de un defecto, de alguna manera nos toca, nos representa a nuestras iglesias. Así que no es que a ver cuál iglesia nos parecemos de Éfeso, de Esmirna, la Odisea, etc. No, cada uno somos una iglesia especial y podemos tener características de uno del otro, enseñanzas que podemos aprender. Entonces vamos a meditar hoy día en el mensaje de la primera iglesia que a Cristo se dirigió, a la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver qué podemos aprender ahí.
Déjenme compartirles el primer PPT. Tengo un poco de problema. Ok. Uy, ¿qué pasó? No, tengo un poco de problema. Disculpen, hermanos. Ok, este primer tema es reavívanos nuestro amor a Dios, basado en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerden, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Muy bien, este mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso. Cuando se dirige a ángel, era Jesucristo. Pues, cuando dio el mensaje se dirige al ángel, pero no es un ángel, el ser celestial, ¿no? Se refiere básicamente, dicen los estudiosos, que era el pastor o el encargado de la iglesia. Así que escribe al encargado de la iglesia de Éfeso. Y dice, al que tiene las 7 estrellas en su diestra. Se refiere a Jesucristo, que tiene el control de las 7 estrellas. Esas estrellas se refieren a los pastores, a los encargados de la iglesia. Jesucristo se dirige a estas 7 estrellas, 7 representantes encargados de la iglesia. Y el que anda en medio de los 7 candeleros se refiere a Jesucristo mismo, y estos 7 candeleros se refiere a las 7 iglesias del Apocalipsis, pero también se refiere a toda las iglesias de la cristiandad de todas las épocas y de todos los lugares. Muy bien, entonces este mensaje fue dirigido a Éfeso, pero tenemos que hablar un poco de Éfeso. Éfeso está en Europa, pero ahí en la Biblia está traducido como Asia, donde actualmente pertenece Turquía. Entonces, estas 7 iglesias están ahí agrupadas más o menos en esa zona, y Éfeso estaba ahí. Entonces, Éfeso era una ciudad que tenía mar y que era una iglesia, un centro económico y comercial muy importante. Era parte de era una ciudad romana, y entonces también era una ciudad que se caracterizaba mucho por su religiosismo. Ellos adoraban y tenían templos muy importantes, gigantescos. Había un templo a la diosa Artemisa, así lo llamaban los griegos. Pero luego los romanos, porque esta ciudad luego es conquistada por los romanos, le llamaban la diosa Diana. Así es que había mucho comercio relacionado a lo religioso, ¿no? Talismanes, toatillas, ¿no? Amuletos y todas esas cosas. Y había pues todo un turismo religioso a Éfeso, ¿no? Y también era una ciudad económicamente muy activa, muy poderosa. Muy bien, ahí está, Pablo funda una iglesia, probablemente en su primer viaje misionero. Y estuvo, no se sabe, posiblemente un corto tiempo, pero en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, él se queda ya más o menos 3 años, y luego esa iglesia lo pastorea, se encarga a su discípulo, el apóstol Pablo. ¿Quién era? Timoteo. Entonces, y esta iglesia es famosa porque también Pablo le escribe una carta especial a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, la carta de los Efesios, ¿no? O la epístola de los Efesios, en donde cuando Pablo estuvo encarcelado, más o menos en el año 60 después de Cristo, él, estando Pablo en la cárcel, recibe la visita de Tíquito, y entonces le escribe la carta, y Tíquito regresa a Éfeso y lleva el mensaje, lleva los saludos de Pablo a la iglesia de Éfeso. Así que Éfeso tiene esa parte de la historia. Era una iglesia fundada por el mismo Pablo, apóstol Pablo, tal vez en la década de los 50 después de Cristo.
Muy bien, entonces ahora Jesucristo se dirige a esta iglesia y dice, yo conozco tus obras. Dios conoce, te conoce a ti, te conoce a mí. No podemos esconder nada. Y vamos a ver 5 características que Jesucristo se refiere a la iglesia de Éfeso. Primero dice, conozco tu arduo trabajo. Es una iglesia activa, tal vez en la evangelización, en obra social, en actividad de estudio bíblico, de conocimiento, de crecimiento espiritual, de oración. Una iglesia que trabaja arduo, activa. Por otro lado, la iglesia dice que era paciente. Me imagino tanta actividad, ¿no? Gente no cristiana, etcétera, actividad, y personas de diferentes caracteres, habían conflictos, ¿no? Entonces una iglesia con mucha paciencia, que salía adelante. Otra característica que tenía que la iglesia es que dice que no podía soportar a los malos, o sea, los malvados. O sea, era una iglesia que no soportaba las cosas injustas, inmoralidades, maldades, la idolatría. Era una iglesia, un sentido impecable, de buen testimonio y recta, de que no se le podía achacar a una iglesia de corrupta, de hacer cosas malas. Otra característica de la iglesia de Éfeso que dice Jesucristo que lo conoce y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Como les conté, esta iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo al inicio y luego en su último viaje misionero se queda como nunca 3 años y lo pastorea, así que les dio buena enseñanza bíblica. Y entonces ellos habían aprendido mucho de Biblia, mucho de la palabra de Dios, así es que ellos habían llegado a ser una iglesia con raíces bíblicas y ellos podían discernir y darse cuenta qué iglesia, si habían falsos maestros, alguien enseñaba herejías, cosas que nada que ver, ¿no? No apegaba a la palabra de Dios. Y dice, y los has hallado mentirosos. O sea que ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Era una buena iglesia. Y una quinta característica es que y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, era una iglesia sacrificada. Era una iglesia constante, que perseveraba, que tenía paciencia y era sufrida. O sea, en la sociedad, me imagino, que vivían de tanta idolatría, materialismo, que oprimía a la iglesia. Ellos y seguramente que se burlaba de su espiritualidad, ¿no? Que decía su arduo trabajo, su paciencia, no soportaba los malos, entonces tenía presión del mundo, de la sociedad helénica, mundana, idolátrica hacia la iglesia, pero ellos lo soportaban y no desmayaron. Entonces, Jesucristo así lo elogia a la iglesia de Éfeso y de una manera también tal vez te refleje a ti y a mí. Somos de repente cristianos bien activos, ¿no? Trabajamos en la iglesia en alguna área, Dios sabe cuánto evangelizamos, damos estudios bíblicos, nos preocupamos por uno y el otro, visitar, animar, llamar, escribirles. Veníamos a la iglesia físicamente, veníamos mucho a la iglesia, arreglábamos las cosas, ensayábamos, preparábamos, arreglábamos el lugar, tocaba la música, enseñaba a los niños, hacía mucho trabajo arduo. Y de repente tú eres uno así y que tenías mucha paciencia, ¿no? El trabajo interpersonal requiere paciencia, ¿no? Y que estaba muy apegado a la palabra de Dios, estudioso, todos los cursos querías participar, ¿no? Y te podías ufanar de que tenías buena doctrina, sabías cuándo enseñaba lo correcto o lo falso, tenías conocimiento bíblico y eras una persona que no soportaba la maldad, diríamos, las cosas incorrectas. Entonces, de repente tú tienes características como la iglesia de Éfeso. Y entonces, disculpen. Eh, disculpen, voy a apagar el teléfono. En el versículo 4, luego Jesucristo, después de haberlo elogiado, le escribe y le dice, le muestra su desaprobación. Lo condena en un aspecto y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era muy buena en muchas cosas, pero a pesar que tuvo, por lo menos yo he podido describirlo, ¿no? Así, escuetamente, 5 características buenas, tenía algo que Jesucristo reprobaba.
desaprobaba. Había dejado su primer amor. Primer amor. ¿Qué es el amor? Acá la palabra amor se refiere a ágape. El amor ágape es el amor desinteresado, el amor incondicional, el amor que da, que no tiene rencor, el amor que se preocupa por otros, que se sacrifica. Es el amor de Dios, ese es el amor ágape. Y ese es el amor de que las cosas lo hago no por obligación, sino lo hago por Dios, con sacrificio. Y dice que la iglesia de Éfeso, a pesar que era activa y muy santa, muy pura, muy adoctrinada, había perdido algo muy importante, su primer amor. Ese amor por Dios, esa pasión, ese propósito por qué ellos seguir a la iglesia y servirle. Y dice, porque has dejado, y la otra palabra que usa así, has dejado tu primer amor. Eh, Tal vez tú tengas amor por la iglesia, hermano, y los hermanos de Éfeso, pero acá el problema no es si amas o no amas la iglesia. Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, hermanos, ¿ama la iglesia? Y yo estoy seguro que los que me están escuchando y vienen a nuestra iglesia, todos van a decir que lo amamos. Pero la pregunta ¿es tu primer amor? O sea, ¿y a qué se refiere primero? No es el primero en la lista, en el orden que llegó, y después te amas otras cosas, sino cuando se refiere primer amor, se refiere preeminencia, se refiere prioridad, se refiere importancia. Cuando habla de primero no se refiere que el primero que llegó, no, sino que aunque nosotros hemos llegado a conocer a Dios de adulto, y antes amábamos el dinero, el trabajo, la fama, la juerga, otras cosas, amábamos, y de repente lo sigues amando, tus hobbies, tus cosas, pero dice, no es tu primer amor, tu primer amor debe ser Dios, en primer lugar debe ser Dios, amar a Dios, ama a Dios y a tu prójimo. Nuestro Dios debe ser el primer lugar que debemos amar. Y dice, ha dejado tu primer amor, tu amor por Dios. Mi querido hermano y hermana, amigo, no te pregunto si vas, yo sé que ya no podemos ir a la iglesia. De repente sí escuchas los sermones, participas en algunas reuniones virtuales de la iglesia, pero no es eso, lo más importante es, has dejado de amar a Dios como tu amor prioritario, máximo, principal, más importante. No dice que dejes amar. Mira, la Biblia nos dice en Lucas, un texto dice, el que ama a su padre, madre, hermana, hijo, más que a mí no puede ser digno de mí. Y no se refiere, Dios, Jesucristo no se refería que tenemos que aborrecer a nuestros padres, madres. O sea, no puede ser digno de mí, no significa que tenemos que aborrecer o odiar a nuestra familia. Cuando dice, el que ama más a mi padre, madre, y no la aborrece, ¿no? No se refiere a odiarlo, sino simplemente amarlo menos. Simplemente Dios exige que Él esté en primer lugar. No es el único, sino el primer lugar. Podemos seguir amando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, etc. Está bien. Pero Dios condena de que no esté en el primer lugar. Y creo que, hermanos, examinen cómo está tu vida. Desde que hemos llegado a la cuarentena o antes de la cuarentena, te has ido alejando, distanciando. Yo te animo, hermano, que reflexiones en esto. Fíjate, Jesucristo, finalmente voy a terminar mi mensaje con estos 3 consejos que Jesucristo lo dio. Dice, recuerda, por tanto, ¿dónde has caído? Y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no hubieres arrepentido. En primer lugar, ¿cuál es el primer consejo que da Jesucristo? Recuerda de dónde has caído. Hermano, hermana, reflexiona en dónde has caído. De repente le has dado mucho énfasis a tu trabajo, al estudio. Es verdad que preocuparnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo? ¿Te vamos a quedar sin trabajo? ¿Voy a poder reabrir mi tienda o no puedo reabrir mi tienda? ¿Qué voy a hacer? Es verdad, tu ánimo puede haber decaído,
ya no tiene ánimo de ir a la iglesia, o porque no nos podemos reunir, no nos vemos, no es la misma cosa, no me gusta usar los dispositivos, es impersonal, todo lo que quieras. Recuerde dónde has caído. Y no es el problema si es la tecnología, no me gusta ver por la pantalla, porque no lo veo. O sea, el problema somos nosotros. Fíjense en qué has decaído, has caído. Ya poco a poco has dejado de venir a la iglesia, poco a poco te has ido desconectando en nuestras reuniones de oración, de adoración, de estudio bíblico, a los grupos de jóvenes, ¿sí? Poco a poco has ido alejándote, y poco a poco has ido dejando de leer la Biblia, poco a poco has ido dejando de tener meditación individual, personal con Dios, poca oración, poca meditación en tu Biblia, poco compañerismo con los hermanos. Recuerda, busca en dónde has caído. Reflexiona, ¿por qué? Porque no me cae tal hermano, el pastor es muy aburrido, es largo, lo que sea. Reflexiona en qué área puede ser y arrepiente, dice, cambia. Arrepentirse es hacer un giro de 180 grados. Lo que yo hacía ahora ya no lo voy a hacer. Y arrepentirse es realmente dolerme en mi corazón y decir, eso está mal, yo no quiero volver a hacer así, voy a cambiar. Dejo de hacer lo que hacía antes, mi dejadez, mi relajo, mi desidia, y me arrepiento. Y dice, y haz las primeras obras. Y Dios quiere que no nos da gran fórmulas secretas. Recuerda, ¿no? Analicen dónde está, identifica dónde estás mal, entonces arrepiéntete y ahora haz las primeras obras. Esas primeras obras quiere decir que eran buenas. Leer la Biblia, reunirse, adorar, buscar a Dios, pedir consejos, tener compañerismo con los hermanos, orar unos por otros, reflexionar en la palabra, meditar, escudriñar las escrituras, preocuparnos unos por otros, ¿no? Evangelizar, ayudar a otras personas, predicar, haz las primeras obras. Pues si no, dice la Biblia, Jesucristo dijo, vendré pronto a ti. Quiere, en otras palabras, que Dios va a venir a pedirnos cuenta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Castigo? ¿Enfermedad? No lo sé. De repente esta epidemia que nos ha mandado Dios nos quiere hacer reflexionar. No para que tú te deprimas más y te preocupes más en el trabajo, en el dinero. Dice, porque si no vendría por ti. Dios va a demandarnos, va a pedirte cuenta. Y dice, y quitaré de tu candelero. Quitar el candelero quiere decir, candelero, esas son esas lámparas. Si una lámpara no sirve para nada, un foco quemado, si no sirve, pues se bota. Es igual, si tú no iluminas, no eres útil. Si tú no eres de buen testimonio, si no eres un cristiano vivo y real, eres un cristiano muerto, Dios te quitará de su candelero. O sea, Dios te quitará. No sé a qué se refiere en forma específica en la vida de cada uno de nosotros, pero Dios nos va a quitar. Y de repente tú dices, yo soy cristiano, no tengo que ser tan fervoroso. ¿Quién sabe que Dios quitará tu nombre de su libro? No lo sé exactamente, podría ser, si es que no te arrepientes. O sea, si es que tú no cambias, no solamente me siento mal, sino si tú no cambias de comportamiento, de actitud, eso no es arrepentimiento. Entonces Dios nos quitará. Que Dios los bendiga, hermanos. Ojalá recuerden bien en dónde han caído, arrepiéntense y hagan las primeras obras. Que Dios les bendiga y que Dios los ayude en sus vidas espirituales.